Una vez más nos reunimos en estas tardes de jueves que serían muy diferentes si no tuviéramos esta cita que nos ha unido durante mucho tiempo y nos ha creado una sensación de pertenencia a un espacio intelectual compartido muy interesante, muy interesante. El bagaje acumulado por la tertulia de Barbecho a lo largo del tiempo es realmente espectacular. No conocemos en Valladolid ninguna experiencia parecida, sobre todo por la variedad de temas, por la libertad de pensamiento que siempre impera en nuestras reuniones, por la calidad de nuestros invitados e invitadas. No tenemos límites a la temática a abordar, es decir, de hecho, la batería de cuestiones que se han introducido en este foro sorprende cuando se analiza y se ve retrospectivamente. Todo ello cristaliza en un legado extraordinariamente valioso, de gran nivel, que sin duda alguna enriquece la iniciativa impulsada desde hace tiempo y en la que Enrique Espinel ha asumido siempre una función organizativa y de liderazgo extraordinariamente valiosa. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de humanidades, vamos a hablar de realidades que nos son muy cercanas, pero que trascienden con creces nuestro ámbito estricto de vida y de relación. Porque hablar de Valladolid no es hablar solo de Valladolid, no es hablar solo de la ciudad castellana situada en el corazón de la cuenca del Duero, sino hablar de una de las ciudades más importantes de la historia del mundo. De la historia del mundo, estoy diciendo, no solamente de Europa, sino del mundo. Y vamos a hablar precisamente centrando la atención en una época emblemática de su historia, que es el Siglo de Oro, en el cual Valladolid ocupa una posición privilegiada en todos los órdenes. No hay aspecto de la vida social, económica, cultural, urbanística, de reflexión, de pensamiento, de ideología, en la que Valladolid, la ciudad donde se editó El Quijote, donde vivió Cervantes, donde murió Colón, no sea reconocida internacionalmente. Por lo tanto, amigos, amigas, no estamos tratando de un tema local. No es una cuestión local. Es una cuestión de extraordinaria resonancia y de extraordinaria amplitud, que va a ser magníficamente tratada y abordada por uno de nuestros historiadores más entrañables y prestigiosos. Un producto de la Universidad de Valladolid, un discípulo de lo mejor de nuestra universidad, una universidad en la cual los estudios de historia han sido señeros, importante. Yo mismo me licencié en historia, luego derivé hacia la geografía, que era una orientación que en aquel momento empezó a impulsarse gracias a la iniciativa de Jesús García Fernández, mi inolvidable y siempre querido maestro, pero me siento muy afín a la historia y tuve maestros de historia a los que no he olvidado. Pero no voy a alargarme más, porque yo creo que de aquí el papel le corresponde desempeñar a Javier Burrieza y a la moderación que lleve a cabo nuestro amigo Antonio Oyuela. ¿Qué decir de Javier Burrieza? Que no venga condicionado por la afectividad, por la relación de muchos años, aunque él es muy joven, muchísimo más joven que yo. Me separa la edad que puede separar al padre de un hijo porque tiene solamente 2 años más que mi hija, pero no lo voy a entender así, sino es un compañero con el que tengo muy buena relación desde hace muchos años, al que conozco bien y al que admiro. Javier Burrieza tiene la singularidad de la coherencia. Si hay un aspecto o 2 aspectos que le distinguen, son por un lado el rigor como historiador, la disciplina que se impone en todo cuanto hace y la coherencia. No se lo dije, no se acordará, pero yo se lo dije una vez que coincidimos en la Fundación Miguel Delibes, a la que ambos pertenecíamos, y le dije, mira, Javier, eres un marsaliano, eres un hombre que ha encontrado en la competitividad
y en las ventajas competitivas y comparativas de tu investigación una identidad intelectual que te ha reforzado y te ha consolidado como un historiador de referencia. Y así es. El rigor y la coherencia le vienen dados por las aportaciones verdaderamente notables que ha desarrollado en un campo muy específico, que es el de la historia de la religiosidad y de las diferentes manifestaciones de la religiosidad. Yo, si fuera posible, quisiera decir algo a tal propósito. No, espera un Es momento. que, Termino ahora. Ah, bueno, sí, dilo. Dilo, Roberta, di. nada, que yo me quedé en Valladolid algunos años y la cultura de Valladolid, el arte, abraza a sus ciudadanos en una coherencia espectacular. Porque, ¿qué digo? Que cuando yo estaba en la universidad y cuando yo estaba en Plaza Mayor, me parecía verme rodeada de la misma cultura, de la misma gente. Y si una persona se enamora de esta poesía, de este emblema romántico que abraza Valladolid, se enamora también de los ciudadanos, porque cuando yo estuve en la universidad, simplemente noté que tan solo necesita abrir el corazón a la cultura, porque luego la cultura se te mete en el alma. Y yo vi que el arte y el grabado y los poemas y la música son las únicas soluciones para salir de los problemas, que sean políticos, que sean de cualquier cosa. Y es muy, muy normal que yo participe a esta tertulia. Y yo te agradezco mucho, porque la coherencia es algo que marca la cultura muy bien. Y Muchas tenéis gracias, Roberta. muchísimo mis cumplidos. Gracias. Viniendo esto de una ciudadana italiana del sur de Italia, de Bari, y de ese mundo mediterráneo puro, y hablar de Valladolid, sobre Valladolid, pues la verdad es que es muy gratificante. Yo voy a concluir simplemente señalando algunas de las grandes aportaciones que ha realizado Javier Burrieza y que son muchas de ellas conocidas, pero que vistas así en perspectiva y de forma secuencial, dan una idea muy cabal de la solidez intelectual de nuestro invitado y sobre todo de esa línea de trabajo que ha seguido de forma cuidadosa, muy disciplinada, para cristalizar en aportaciones realmente señeras. Hizo su tesis doctoral bajo la dirección, o con la dirección, no bajo, sino con la dirección del doctor Teófanes Ejido sobre los trabajos de la Compañía de Jesús en el ámbito geográfico de Valladolid durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, el fundamento, el germen de su investigación es el interés que le suscitó la Compañía de Jesús en Valladolid para de ahí, a partir de ahí, iniciar una labor científica francamente interesante. Interesante, de acuerdo con esta línea, es la obra, por ejemplo, conocida, los jesuitas en España y en el mundo hispánico, jesuitas en Indias, entre la utopía y el conflicto, para después decantarse. Hay otras obras que pueden ver perfectamente en Dialnet y en las bases de datos sobre los diferentes investigadores españoles, pero me parece interesante que a partir de esta base cimentada de alguna forma en el conocimiento de la presencia y de las implicaciones de la Compañía de Jesús, se decanta hacia el estudio del patrimonio religioso en su dimensión urbana y en su dimensión vivencial y de sentimiento de pertenencia a un espacio como es la ciudad de Valladolid. Tal es el objetivo de su obra, 5 siglos de cofradías y procesiones, historia de la Semana Santa en Valladolid, también escultores y escultura procesional de la Semana Santa en Castilla y León. Ha coordinado una obra que yo no conozco, pero que voy a consultar, El alma de las mujeres, y como alumno lasaliano, que yo también lo fui en Burgos, los trabajos y los días de San Juan Bautista de la Salle, que decíamos nosotros. También merece la pena
llamar la atención sobre una obra publicada en Cátedra en 2019, en Nacionalcatolicismo, Discurso y Práctica, en Libros de los Santos de Valladolid y Cultura y Promoción de la Semana Santa. Es decir, Javier, de alguna forma, personifica una de las manifestaciones culturales que, independientemente del nivel de religiosidad que cada cual posea, se identifica con Valladolid, como es la Semana Santa. Y eso ha recibido el reconocimiento merecido al haber sido el pregonero de la Semana Santa de Valladolid en el año 2022. El 1 de abril de 2022, en la catedral, fue el pregonero propalando y propagando a los cuatro vientos el contenido, la simbología, el espíritu y todo lo que, en fin, se vertebra en torno a esta celebración. Es un académico, es un universitario, serio, riguroso, con buen sentido del humor, amigo de sus amigos, un poco a veces incisivo en sus análisis, pero siempre entrañable. Es académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y de vez en cuando tenemos la oportunidad de seguir su pensamiento y sus reflexiones en el norte de Castilla y en la COPE, en la emisora católica de la COPE. En fin, nada más, Javier, amigos. Podría seguir hablando más, pero no lo voy a hacer, porque eres tú el que tiene la voz cantante. Cuando nos veamos por ahí, me dirás 4 frescas con el nivel de sinceridad que te caracteriza, pero he de decir que efectivamente eres un amigo y eres una persona, sobre todo en los tiempos actuales, una persona de fiar, una persona fiable. Eso mismo, esa cosa, ese adjetivo me O no sé si estoy de encanta. acuerdo contigo. Amiga, tenemos Perdona. vas a obtener la oportunidad de intervenir en aquí estamos 2 horas todos los días, 2 horas. Esto dura un montón de tiempo. Después de la elección de Javier y bajo la moderación de Antonio Oyuela, vas a tener oportunidad de intervenir y de mostrar tus creencias por la ciudad que vio nacer a José Zorrilla. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si Enrique comenzamos ya o vas a realizar tú alguna indicación. Ninguna, para nada. Aquí vale, pues entonces... El gran maestro de ceremonias es Fernando Manero, pues lo ha hecho muy bien. Muy bien, pues en primer primer lugar... Lo pilota Antonio Oyuela. Muy bien. Antonio va a intervenir ahora en este momento en el debate. Luego, cuando tú acabes. Vale, muy bien. Bueno, pues en primer lugar... lugar... que sea antes de las 9 para dejar tiempo a un coloquio. Como yo les digo a los alumnos de la universidad permanente, yo aquí no tengo temario. Entonces, venimos a hablar tranquilamente, a exponer. Yo no tengo en realidad ninguna cosa especialmente escrita para el día de hoy. Sí que tengo algunas cosas pensadas porque yo creo que es una tertulia y entonces como tertulia, pues en primer lugar sí, yo tengo que haceros una serie de apreciaciones y después pues esas apreciaciones darán lugar al debate que también yo creo que es muy interesante. En primer lugar yo quiero dar las gracias a mi amigo, al maestro Fernando Manero, que yo no tuve la suerte de ser alumno suyo en las asignaturas, en las 4 asignaturas de geografía que yo tuve en mi licenciatura de geografía e historia, que es verdad nos costaban a los historiadores las asignaturas de geografía, pero yo creo que eran una gran formación, una formación que los historiadores de hoy en esos grados tan compartimentados, en esos saberes tan compartimentados no tienen. Entonces yo creo que las asignaturas de geografía a los historiadores nos dan un conocimiento y una visión de la actualidad conducida hacia la historia muy importante. Y yo pues no tuve la suerte de ser su alumno, pero tengo la suerte de ser su amigo y de ser su compañero
Evidentemente, siempre la amistad pues, genera pues en las presentaciones, que es un género parecido a la geografía, a las vidas de los santos casi, pues llevan a exageraciones. Pero yo se lo agradezco mucho y especialmente se lo agradezco en estos días del mes de mayo y de junio, en los que ya pues, tenemos el curso tan adelantado y todavía nos quedan tantas cosas por hacer y la verdad es que estamos un poquito cansados. Bueno, pues estas cosas, estas palabras animan mucho a estas alturas del curso. Y también pues agradezco la iniciativa de la tertulia en Barbecho, que yo este cuatrimestre pues he podido seguir muy poco, porque me coincidía una clase por la tarde, una clase que terminaba a la hora casi que empezaba y cuando venía, pues muchas veces había que hacer algunas cosas para el día siguiente y no la he podido seguir de forma conveniente. Bueno, cuando el otro día hablamos de Enrique y yo, ¿qué podríamos proponeros en esta fecha del 2 de junio? Yo creo que también teníamos una ocupación sobre este tema de la vida política del Valladolid del siglo de oro. Fijaos, muchas veces cuando en los folletos o en las publicaciones turísticas nos hablan de hechos que ocurrieron en Valladolid, la muerte de María de Molina, la muerte de Colón, la escritura de Miguel de Cervantes, la obra de Gregorio Fernández. Bueno, pues vemos cosas un poquito sueltas de distintos siglos. Pues claro, nos tenemos que explicar que estos hechos no ocurrieron en Valladolid por casualidad y estamos a las puertas y en la víspera de la celebración del 5º centenario del nacimiento de Felipe II, que yo creo que es una celebración que los vallisoletanos tendremos que hacer convenientemente y preparar convenientemente. Todavía estamos en el año 2022 y esto es en el año 27, creo que la tendremos que preparar bien. No ocurrió en Valladolid de forma casual, sino que Valladolid tenía un papel político ya muy destacado. Y entre otras cosas, porque en numerosas ocasiones, también lo ha dicho el maestro Manero, no estamos haciendo historia local, sino que estamos haciendo pues una proyección de lo que suponen muchos hechos de la historia nacional e internacional en un núcleo pues, que tenía muchas condiciones para desarrollar esta vida política. Y entre esas condiciones, y vuelvo otra vez a la geografía, pues también estaba la ubicación geográfica, la ubicación en esta ciudad Entre Ríos, en esta ciudad con una comunicación, con una necesidad de que por aquí pasasen muchas personas. Fijaos, cuando yo publiqué el libro de la vida de los santos de Valladolid, no solamente hablé de los santos que nacieron en lo que es hoy la diócesis de Valladolid, que por cierto, aunque luego quizás no saldrá, pero la historia diocesana de Valladolid con respecto a la política era una diócesis muy pequeña en aquel siglo de oro y muy tardía. Bueno, pues en ese libro yo también hablé de los santos que pasaron por Valladolid. Y claro, en la nómina de esos santos que pasaron por Valladolid, pues aparecen las grandes figuras del siglo de oro y las grandes figuras de un contexto que también después analizaremos como es el contexto de las reformas religiosas. Cuando estudiamos las corrientes historiográficas y estudiamos también los historiadores que nos han precedido, pues naturalmente nos encontramos con la obra de Bartolomé Benassar, con esta obra de este historiador que hizo su tesis Valladolid en el siglo de oro dentro de esa escuela de los anales, el que es discípulo de Fernán Brodel. Y precisamente en ese índice, para que veamos, Fernán Brodel había hecho una obra fundamental en la historiografía de los modernistas, que fue el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, y ahí también era muy importante la geografía. Y en el libro primero de esta Valladolid en el siglo de oro,
pues nos dice y nos introduce el maestro Benassar, lo titula así: el espacio, la ciudad y los hombres. Y nos habla de las dimensiones y supuestos geográficos, de los poblados y los despoblados, de la ciudad y del campo, de los árboles, de las plantas, del clima en el siglo XVI, de la ciudad bien abastecida, de los orígenes y organización del abastecimiento de Valladolid, de la obsesión por el trigo, del nivel del consumo. Nos habla de los caminos, que eso es bien importante, y de los ámbitos, los caminos de acceso, las confluencias de los caminos, los puentes, instrumentos decisivos, los caminos deteriorados, los posaderos y viajeros, el precio del transporte. Y en el capítulo 4, después de haber analizado todas estas cuestiones y de también haber tenido en cuenta las ciudades vecinas, rivales o aliadas, como dice Benassar, y nos habla de Burgos y el gran comercio de la lana, y nos habla de Segovia y la gran industria textil, y nos habla de Medina del Campo y las ferias de Castilla, y nos habla de Salamanca y la ciudad capital intelectual. Después de haber analizado todas estas cosas en 115 páginas, pues nos va a hablar de Valladolid a merced de la realeza, que de alguna manera es uno de los temas, aunque no solamente la política, es lo que se refiere al ámbito de los Habsburgo en este caso, y de los Habsburgo que han venido pues desde 1517-18, nos habla de Valladolid a merced de la realeza. Y en ese Valladolid a merced de la realeza nos habla de una institución que va a ser fundamental en la vida política de Valladolid, que es la audiencia o chancillería. Nos va a hablar de la corte y nos va a hablar también de la estancia de los ricos. Podrían seguir hablando y casi mis sugerencias pues podría ser un comentario al índice de esta magnífica obra que desde el año 67, pero él la había empezado en los años 50, se convirtió en un elemento fundamental de la renovación de la historiografía de Valladolid. Pero también fijaos, en el día de hoy, en el que uno llega hasta ahora pues con la ilusión de encontrarse con amigos, pues en el día de hoy sobre mi mesa han pasado varias cosas que pertenecen a esa vida política del Valladolid del siglo de oro. Y casi me confieso, han pasado los jesuitas. Casi siempre, casi todos los días pasan los jesuitas de alguna manera, porque he estado terminando un capítulo de un libro y es un capítulo que yo titulaba La monarquía de los descalzos, precisamente del mundo de las reformas religiosas, y aparecían ahí los jesuitas. Bueno, pues a lo que vengo. El 18 de marzo de 1545, cuando llegan los jesuitas, 2 jesuitas a Valladolid, 1545, es el tiempo de las regencias de las hijas, mejor de las hijas y del hijo, en este caso. En este momento estaba el príncipe Felipe, pero después van a estar sus hermanas María y Juana hasta 1559. Bueno, pues el 18 de marzo de 1545, cuando llegan esos 2 jesuitas, Antonio de Araoz y Pedro de Fabro. Antonio de Araoz es un jesuita muy cortesano, que le gusta muchísimo el ambiente de la corte y el ambiente político, es un hombre de sermones, es un predicador, es un hombre extrovertido, mientras Pedro Fabro, que hoy está canonizado, dicen que es uno de los jesuitas, si no el jesuita favorito del Papa Francisco después de San Ignacio de Loyola. Pedro Fabro era el hombre de la confesión, el hombre introvertido, el hombre que sin embargo no se va a preocupar tanto de los apoyos políticos que va a cosechar su compañero Araoz. Bueno, os podríais imaginar la cantidad en las cartas que dirigen Araoz y Fabro a Ignacio de Loyola en Roma, y porque precisamente el mundo de los jesuitas es un mundo de información desde el principio, la necesidad de informar. Bueno, pues podríamos hacer ahí un retrato de la sociedad vallisoletana de mediados del siglo XVI a través de esas cartas, de las personas políticas, de aquellos que les pueden apoyar a los jesuitas, no solamente en la fundación de Valladolid, sino también les pueden apoyar en otras fundaciones que tienen
en lo que va a ser el ámbito de Castilla. Y insisto, ahí nos encontramos hombres de los consejos, nos encontramos hombres de la Chancillería, nos encontramos hombres de la Iglesia, nos encontramos también importantes, que esto se está destacando mucho, también mujeres con una gran proyección política. Todavía no las regentes citadas, que van a ser muy importantes, las hermanas del príncipe Felipe, del futuro Felipe II, María de Austria y Juana de Austria, pero sí, por ejemplo, una mujer que va a tener una interesante proyección política y que después, tiempo después, va a apoyar en su entrada en Valladolid, ya en 1568, a la Madre Teresa de Jesús. Me estoy refiriendo a María de Mendoza, que es la esposa de Francisco de los Cobos, el todopoderoso secretario de Carlos V. Bueno, pues fijaos, ahí ya en un tema que me ha salido esta mañana, ahí ya encontramos un episodio muy importante de la historia política de Valladolid. Pero al mismo tiempo también pues, tenía que preparar otra cosa de un personaje anterior. Y ese personaje anterior, que es verdad, llegó a ser papa, Adriano VI, pero que sin embargo a nosotros nos interesa mucho por el papel político que va a tener en la España o en la Castilla que prepara la llegada del futuro rey Carlos y futuro emperador Carlos. Y bueno, pues después en su convivencia con Cisneros, en su convivencia con otro personaje que vive en Valladolid su infancia y que políticamente también es muy importante, que es el futuro emperador Fernando, el infante Fernando, hermano de Carlos V, y luego el papel de Adriano de Utrecht, me estoy refiriendo a Adriano de Utrecht, preceptor del emperador Carlos V, el papel que va a tener en las comunidades de Castilla. Y cómo Valladolid va a tener una moderación en esas comunidades de Castilla, pues hasta un cambio de rumbo que se va a tomar a partir del incendio de Medina del Campo de agosto de 1520, antes de la batalla de Villalar. Bueno, pues como veis, en un día a mí me han salido dos cosas que son episodios importantes de la historia política de Valladolid a lo largo del siglo XVI, que de alguna manera es el siglo de oro. Pero para ser un poco más metodológico, ¿no? Yo creo que también tenemos que hablar que Valladolid, además de bien situada, Valladolid tuvo un papel importante en los siglos anteriores a ese siglo de oro. Nos encontramos que pronto, si se produce, por ejemplo, el segundo matrimonio de Alfonso VII en Valladolid con Rica de Polonia, pues no es precisamente por una casualidad, sino porque ya Valladolid, en ese reino de Castilla que se va a ir consolidando, que se va a ir expandiendo, que después nos encontramos la figura de un personaje tan interesante como va a ser Fernando III, el rey de Castilla, el rey de León y el rey de Castilla y de León, que el otro día celebrábamos su fiesta el 30 de marzo porque fue canonizado finalmente en el siglo XVII. Bueno, pues ahí tenemos también el papel que va a tener a lo largo del siglo XIII Valladolid, pues con algunas instituciones que yo creo que tenemos que estudiar mucho más, no las hemos estudiado sobre todo todavía ni en la época medieval ni en la época del siglo XVI, como es la colegiata que nace de la iniciativa del conde Ansúrez, cómo tienen los abades de Valladolid, los abades de esa colegiata tienen también un importante papel político. El abad del tiempo de Sancho IV y de su esposa María de Molina, en su difícil relación con Alfonso X el Sabio y después con las difíciles regencias de María de Molina, bueno, pues ahí vamos a tener el papel del abad de la colegiata de Valladolid, naturalmente. El año pasado se conmemoraba el centenario, los muchos centenarios ya desde 1321, de la muerte de María de Molina y de qué había supuesto María de Molina en los reinados de su esposo Sancho IV, de su hijo Fernando IV y de su nieto Alfonso XI. Bueno, pues ahí tenemos también ese papel político de Valladolid, naturalmente, y cómo va a dejarse también en todo eso
o se va a consolidar o materializar en una serie de instituciones. En este caso, María de Molina, pues ya nos encontramos con importantes ámbitos de lo que va a ser la ciudad levítica, la ciudad conventual, que no solamente va a ser una ciudad conventual y levítica, sino que desde esos ámbitos se va a hacer mucha política. Tenemos el papel de los Trastámara, del Valladolid de los Trastámara, donde también, siguiendo esto de lo levítico, pues van a hacer un ámbito de reforma muy importante, como va a ser el monasterio de San Benito el Real, que a principios del siglo XVI es la cabeza de esa congregación de reforma del monacato, la congregación de Valladolid, la congregación de San Benito, que incluso cuando al movimiento de reforma que tienen los benedictinos con el apoyo de la monarquía en la época en el siglo XV y en el siglo XVI, cuando se resisten algunos monasterios que pertenecen a la Corona de Aragón y también a Cataluña, como es el caso bueno, pues esos monasterios que constituyen la congregación claustral, pues Montserrat, curiosamente Montserrat, con un abad como es García Ximénez de Cisneros, pariente familiar del cardenal Cisneros, va a estar bajo el gobierno del abad de Valladolid. Pero es que, claro, ese monasterio de San Benito se construye encima de ese alcazarejo que le va a donar en tiempos de Juan I. Y en la época de los Trastámaras se consolida pues un ámbito muy importante, una institución muy importante que yo creo que va a definir el Valladolid del 15, del 16, del 17, del 18, que es la Real Audiencia y Chancillería. Audiencia como Tribunal de Justicia y Chancillería como lugar del chanciller, de aquel que posee el sello. Claro, aquí tenemos que este tribunal, que no era un tribunal local, sino que era un tribunal casi supremo, con algunas competencias que podían también tener los propios consejos, y que era muy importante también por la proximidad, por ejemplo, de las tierras vascas, en su sala de los hijos de Algo, pues tenemos que bueno, pues este tribunal, que incluso cuando en los momentos políticos más intensos de Valladolid va a tener que salir hacia Medina del Campo y hacia Burgos, por ejemplo, en el tiempo de la corte, pues era fundamental tener este tribunal en Valladolid. Por ejemplo, cuando se alquilaban las casas de este Valladolid, que tenía esa población flotante tan importante, pues en esa población flotante tan importante, pues había que asegurar si el tribunal de la Chancillería iba a estar en Valladolid, iba a permanecer en Valladolid. Gracias, si puedo decir algo, os quiero despedir porque en Italia es fiesta hoy y os tengo que dejar porque bueno, me están llamando, los tengo que atender. Como quieras, yo estuve muy encantada de participar con vosotros. Y lo que acomuna a los ciudadanos de Valladolid es el adjetivo fieles, porque son fieles, ciudadanos con otro ciudadano, con la política, con la iglesia, son gente fiel. Por eso pueden parecer cerrados a los extranjeros, porque son fieles entre ellos y se protegen. Dicho eso, yo tengo que colgar porque hoy es fiesta en Italia, es la fiesta de la República y me están atendiendo. Ya antes yo iba de un par de tragos, pero bueno, es que me están esperando. Muy bien. Les agradezco mucho y adiós. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, adiós. Por tu amistad, adiós. Bueno, pues como decía, también no faltaban los italianos en ese Valladolid político del siglo XVI, no faltaban los genoveses, incluso los historiadores de la Semana Santa de Valladolid, cuando estudiamos el nacimiento de las cofradías penitenciales que se producen en los tiempos de los reyes católicos y en el siglo XVI, pues curiosamente nos encontramos que una de las más difíciles de estudiar es la cofradía que se llama de los sinoveses o genoveses, que es la cofradía bajo la advocación de la piedad. ¿Y qué eran estos? Pues los hombres de negocios que estaban en torno a Valladolid. Bueno, decía yo antes de la importancia de esa Chancillería, de la importancia de sus funcionarios, de la importancia de sus grandes funcionarios o de la presidencia de esa Chancillería, en ese presidente de la Real Audiencia, en muchas ocasiones
La entrada, por ejemplo, del presidente de la Chancillería en Valladolid era una entrada perfectamente ceremoniosa, medida desde el convento del Carmen Calzado, lo que es actualmente la Consejería de Sanidad y que fue el hospital militar. Bueno, ahí se producía la entrada del presidente de la Chancillería, desde ahí, como también se producía la entrada del obispo. Pero, por ejemplo, no tenemos que restar importancia política al tiempo de Valladolid en la época de los Reyes Católicos. Aunque ellos no estuvieron demasiado tiempo residiendo en Valladolid, pero la presencia de los Reyes Católicos y de instituciones de los Reyes Católicos, ellos que se habían casado como Isabel y Fernando, como unos infantes sin demasiadas posibilidades políticas en aquel siglo XV, en aquel 1469, bueno, pues después, a través de instituciones como el Colegio de San Gregorio y fundado por el obispo Fray Alonso de Burgos, a través del Colegio de Santa Cruz, por un hombre de tanta proyección política como es Pedro González de Mendoza, a través del monasterio de Santa María o de Nuestra Señora de Prado, con Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina Isabel, o lo que supone el Valladolid por donde pasa Colón en distintas ocasiones y donde muere Colón en 1506. La reina muere en Medina del Campo, que es tan próxima a Valladolid y que es la capital económica de Castilla. Bueno, pues ese Colón que muere en 1506 y que está esperando un nuevo tiempo porque con el rey Fernando no le va bien, y sin embargo está esperando el nuevo tiempo de los reyes Juana y Felipe. Bueno, pues ahí vemos claramente esa importancia de las instituciones culturales, religiosas, universitarias. No se me tiene que olvidar que el viejo edificio de la universidad, el desaparecido y derribado tristemente edificio de la universidad en 1909, pues también tenía una importante parte edificada en el tiempo de Isabel y Fernando, como tenía otra parte en el tiempo de los Austrias y como tenía otra parte que es la única que nos resta a través de la fachada que conocemos hoy, que es la parte más nueva del antiguo edificio de la universidad, que es una fachada barroca de principios del siglo XVIII. Y claro, ahí ya entramos en el Valladolid del siglo de oro. En ese Valladolid que se decía tantas veces que tiene más historia que piedras, ¿no? Y yo creo que eso es un análisis precioso, un análisis precioso, a pesar de que las piedras en muchas ocasiones nos han sido derribadas. Bueno, en ese Valladolid, pues podríamos pensar que políticamente es más intenso el Valladolid de una primera mitad larga del siglo XVI. Pues es verdad, puede ser así, porque en el lugar al que se dirige el nuevo rey que ha desembarcado en el Cantábrico, pues para convocar cortes es Valladolid, en 1518. Y si después se celebran otras cortes en otros lugares, es por la proximidad de embarcarse hacia otros espacios. Pero después de esas cortes de esos otros espacios, me refiero a las de Santiago y La Coruña, donde se establece el espacio de la regencia que ha dejado el rey Carlos, que va a ganarse pues su futuro en el ámbito imperial, pues, y que deja precisamente a un hombre de su confianza como es Adriano de Utrecht, pues ese espacio es Valladolid. Y ese espacio a través de dos nobles que de alguna manera escoltan a Adriano de Utrecht y que también tienen sus problemas con ellos. A mí la figura de Adriano de Utrecht me parece realmente el preceptor de Carlos V, regente de Castilla, futuro papa Adriano VI, al que eligieron sin haber asistido al cónclave. Esto define mucho la personalidad singular de Adriano de Utrecht, de Adriano VI, el último papa no italiano hasta la elección de Juan Pablo II en 1978. Bueno, pues esos dos nobles que le escoltan de alguna manera son dos nobles que hay que tener muy en consideración.
Uno de ellos el condestable de Castilla y otro el almirante de Castilla, don Fadrique. Ahí nos aparece otro gran espacio, además de Medina del Campo, que es Medina de Río Seco, tan próximo a Valladolid. Y llegará un momento que Adriano tendrá que salir de Valladolid. Lo intentó hacer en 2 ocasiones. En una de ellas salía con tanto cortejo, pues que le detuvieron en esa salida. Y en la segunda ocasión, pues fue una salida mucho más discreta y fue la posible, dirigiéndose precisamente hacia Medina de Río Seco, donde le habían de acoger la familia de los almirantes. Después de las comunidades, pues en ese tiempo de reconciliación política del emperador Carlos con Castilla, en el cual Castilla va a tener ese papel tan importante en el conjunto de sus dominios, en el conjunto de su monarquía, a partir de 1522, a partir también de su boda con Isabel de Portugal, que no se produce en este ámbito castellano, pero sí se produce en este ámbito castellano el nacimiento de un heredero. Bueno, pues es verdad, su primogénito va a ser el heredero. Ahí no se va a producir, afortunadamente, el emperador no va a tener una ausencia de heredero, que en muchas ocasiones bueno, pues tenía lugar. Va a tener un heredero que le va a vivir, que va a superar la infancia, que se va a formar como príncipe del Renacimiento y que en ese proceso de formación, incluso en esa salida hacia un viaje muy importante europeo, donde quiere presentarle a todos sus ámbitos, va a salir desde Valladolid en 1548 ese príncipe Felipe que ha tenido la pérdida de su madre demasiado pronto en 1539, pues cuando él tenía 12 años. Había nacido el 21 de mayo de 1527. Hombre, en Valladolid no tenemos un palacio real perfectamente establecido. Es que la corte sigue siendo una corte itinerante. Valladolid tampoco es la capital política, porque ese concepto de capital todavía se tiene que formar. Por lo menos yo lo pienso así, se tiene todavía que formar, y va a tardar en formarse. Y aunque la corte después se traslade a Madrid, pues todavía se va a tardar en formar. Y se va a debatir si la corte se va a trasladar y por qué se tiene que trasladar. Bueno, pues Valladolid no tiene un palacio real, tiene los palacios de los amigos, de los colaboradores, por ser didácticos, de ese emperador. Y uno de ellos es Bernardino de Pimentel y también será Francisco de los Cobos. El Palacio de Francisco de los Cobos será la base de lo que en el futuro será el Palacio Real de San Pablo. Y se produce ese bautismo y al mismo tiempo que se produce ese bautismo, en 1527, en Valladolid se está debatiendo sobre las obras de Erasmo de Róterdam. Pues tampoco es una casualidad que en Valladolid se debata sobre las obras de Erasmo de Róterdam, que es el más importante de los autores o de los más importantes autores de ese momento en Europa. Como tampoco va a ser una casualidad que en Valladolid se vaya a debatir sobre qué hemos de hacer o qué habrían de hacer, porque nosotros no estábamos allí, ni tampoco teníamos responsabilidad política, pues qué habrían de hacer con aquellos territorios de las Indias. Pues no es una casualidad que en Valladolid se debata sobre las cuestiones de las Indias en el ámbito del Colegio de San Gregorio. Esa controversia de Valladolid que tiene lugar en los años 50. No es una casualidad. Todos esos hechos que no son aislados, que tienen no solamente una línea de unidad, sino un contexto político que es la monarquía de España, la monarquía hispánica. John Lynch hablaba de la España imperial, lo hablaba sin ningún, tampoco, quizás a lo mejor los historiadores españoles nos sonaría el hablar de la España imperial demasiado a otros momentos. Bueno, pues los hispanistas no tienen esos problemas y en su libro que hemos tenido que estudiar y leer con gusto los estudiantes de historia, la España imperial, pues está ahí, ¿no? Está ahí lo que John Lynch y otros historiadores pues han realizado.
en torno a ese concepto de la monarquía de España. Lo utilizamos normalmente ahora mucho, monarquía de España o monarquía hispánica. Luis Ribot pues nos ha enseñado también mucho sobre estos aspectos. Y claro, luego viene el tiempo de las regencias, porque también por ir mirando el reloj, viene el tiempo de las regencias ante las ausencias del emperador Carlos. Y me he dejado muchas cosas en el camino, por ejemplo, de debates de los Habsburgo, de debates de lo que va a ser la dinastía de los Habsburgo, que aglutinan la realidad europea pues del siglo XVI y más allá, ¿no? Pero ya que estamos hablando del siglo XVI, pues ¿quién va a heredar los dominios europeos de Carlos V? Os decía antes que aquí comienza ese felicísimo viaje de 1548, descrito por Juan Calvete de Estrella, del príncipe Felipe a los dominios europeos de su padre, casi como una presentación, como decía en el título, el felicísimo viaje. Después Felipe II no va a ser el que vaya a heredar todos los dominios europeos y no va a heredar la corona imperial. Eso va a ser un debate muy profundo y muy importante de esa dinastía de los Habsburgo, que no se entendería la dinastía de los Habsburgo del siglo XVI, europeos, ya no españoles, europeos, sin hablar de Valladolid. No se entendería hablar de Carlos, de Fernando, de Leonor, de María de Hungría y de la siguiente, de Catalina, que va a ser reina de Portugal, y nos entendería de la siguiente generación, que son estas, que es la de Felipe, el futuro Felipe II, María de Austria, casada con Maximiliano de Habsburgo, con su primo Maximiliano de Habsburgo, y que van a ser emperadores de Alemania, y Juana de Austria o Juana de Portugal, que había sido princesa de Portugal, madre de Sebastián I de Portugal, y que después en Valladolid desde 1554 va a ser la regente. Bueno, pues esa generación de los Habsburgo, esa presencia en Valladolid con las instituciones, con las distintas fundaciones religiosas, con esa importancia de las reformas de las órdenes religiosas también que se va a ir produciendo en Valladolid. Y de esos autos de fe o de ese auto de fe que tiene lugar en Valladolid, pues tampoco es una casualidad que si hay una comunidad, si verdaderamente eran una comunidad, un grupúsculo inquieto de protestantes, no es una casualidad que eso ocurriese en Valladolid y en Sevilla. Porque Sevilla era otro de los grandes focos de decisión, la gran proyección hacia las Indias, la sede de la casa de contratación. Valladolid estaba en un ámbito, como hemos dicho antes, en un contexto urbano pues muy interesante, muy dinámico, muy intenso en el siglo XVI. Sevilla mucho más alejado, pero precisamente esos protestantes van a estar en esos dos ámbitos y en esos dos ámbitos se van a realizar esos autos de fe de 1559. Es verdad que luego se produce ese traslado de la corte, pero no se produce una desvinculación de Felipe II con Valladolid. En distintos aspectos de Valladolid, porque si Valladolid se quema o el ámbito central o comercial de Valladolid en 1561 se quema, pues se va a reconstruir muy pronto. Y se va a reconstruir muy pronto gracias a la intervención de Valladolid y de Francisco de Salamanca, y de la intervención en Valladolid de Felipe II y de Francisco de Salamanca. Y si Felipe II está preocupado por las cuestiones religiosas, que eran cuestiones políticas de primer orden, porque su monarquía era la monarquía católica, pues también estará preocupado por la creación de la diócesis de Valladolid y por la construcción de una nueva colegiata que se va a transformar en catedral y que para eso va a tener a su hombre. Antes hablaba Enrique Espinel del monasterio del Escorial, pues a su hombre del Escorial, que viene del Escorial para hacer la catedral de Valladolid, para trazar la catedral de Valladolid. Es verdad que, y no al revés, como esa leyenda urbana que está tan extendida. Bueno, es verdad, la catedral no se va a concluir, y no se va a concluir porque no tiene
no hay los recursos económicos suficientes para concluirla, porque la diócesis es muy pequeña, porque tiene muy pocas rentas, porque en muy poco tiempo se va a ir la corte, porque van a morir también sus impulsores. Pero fijaos, de Valladolid y de ese proyecto de la catedral va a salir el ámbito arquitectónico clasicista que estudió Agustín Bustamante García. Agustín Bustamante García, nieto de Esteban García Chico. Esa arquitectura clasicista que define lo físico en Valladolid, en el tránsito hacia el siglo XVII. Incluso en alguna ocasión nos han dicho que la corte no está en Valladolid a partir de 1561, pero hay personas tan interesantes como Felipe II viviendo en Valladolid. Hombre, que la Madre Teresa de Jesús en su ámbito, es verdad que no lo tenía planificado donde tenía que fundar. Y cuando estuvo 5 años que transcurrieron desde la fundación de Ávila hasta la fundación de Medina del Campo, entre 1562 y 1567, Teresa de Jesús no tenía un planning de fundación. Pero fijaos, las ciudades no son una casualidad. Ávila, Medina del Campo, con unos fundadores y una población que daba limosnas muy del agrado de Teresa de Jesús. Es verdad que luego llega Malagón, que se sale un poco, es la excepción, pero Malagón es por causa de su fundadora. Pero luego está Valladolid, luego está Toledo, luego estará Segovia, luego estará Sevilla, luego estará Salamanca. Es decir, tantos ámbitos muy adecuados dentro de esa red urbana de la monarquía de España y sobre todo del ámbito más castellano. Y bueno, tampoco es una casualidad, entra dentro de la vida política, porque aquí, por ejemplo, un hombre político como es el obispo de Sigüenza, muere como obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasca, pues decide establecer su lugar de enterramiento. Es un hombre político, es un hombre de las Indias, es un hombre que han confiado, él muere en el 67-68, creo recordar, han confiado Carlos V y Felipe II en él, como también van a confiar Felipe II en otro hombre político que es arzobispo y arzobispo de Lima y que sale del ámbito de Valladolid y del ámbito de Salamanca, como es Toribio de Mogrovejo. Bueno, pues establecer el enterramiento de este hombre en una gran iglesia panteón, como va a ser la iglesia de la Magdalena, pues ahí demuestra que, y contar con Esteban Jordán, y antes de Esteban Jordán otros escultores que van a configurar la Escuela Escultórica de Valladolid, de la que ya hablamos hace 1 año y pico, cuando os hablaba un poco de Gregorio Fernández, pues también es la política de Valladolid en aquellos momentos. Y también será una importancia política Valladolid muy importante que se establezca el colegio, y esto lo dejo un poco para el diálogo, si queréis que lo ampliemos, porque por razones propias sabéis que es un tema que me interesa mucho, que se establezca en Valladolid en 1589 el Colegio de los Ingleses, el lugar donde no solamente se va a formar seminaristas o sacerdotes católicos para Inglaterra, y de aquí van a salir muchos que van a ser después martirizados, sino que ese colegio tiene una dimensión política y estratégica esencial mientras la monarquía de España, la monarquía católica, se encuentra en guerra con la monarquía de Inglaterra, con la monarquía de Isabel. Incluso después se hace una gran carambola política como es la paz con Inglaterra ya en tiempos de Jacobo I. Y claro, todo esto pues, se va a complicar e intensificar mucho más cuando se produzca el traslado de la corte a Valladolid con el duque de la corte. A mí me gusta decir la corte de Felipe III y del duque de Lerma, porque verdaderamente pues, en Madrid estaba la emperatriz María, tía por una parte del rey Felipe III y abuela por otra parte, y la emperatriz María era un personaje que hacía mucha sombra al valido Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Y esa era una de las razones
por las cuales se traslada la corte a Valladolid en 1601. Es verdad, es un gran escaparate político, diríamos hoy. Es un mundo de apariencias la corte de 1601 a 1606. Parece que hay que convencer al propio Felipe III y al duque de Lerma que Valladolid tiene que seguir teniendo una importancia política. Yo eso lo veo muy claro, esa importancia política también cuando se ratifican, y casi con esto termino, las paces con Francia y con Inglaterra en Valladolid, la paz de Vervins de 1598, que había sido una paz del tiempo final de Felipe II, y la paz de Londres de 1604-1605. Aquí viene el embajador Nottingham, que ha atacado Cádiz en 1596. Y aquí serán recibidos esos ingleses. Eso fue, como nos demuestra esa poesía de parió la reina y vino el luterano, o el luterano vino. Eso fue un cambio, un gran giro político que se va a producir en Valladolid. Las cosas evidentemente cambian a partir de 1606, pero incluso cuando han cambiado y cuando el duque de Lerma ha caído en 1618, el cardenal duque de Lerma vive en Valladolid. Vive en Valladolid. Cuando ahora se han celebrado los 400 años de las canonizaciones de 1622, pues el duque de Lerma, como cardenal, participó de esas canonizaciones, de la celebración de esas canonizaciones. Yo creo que de alguna manera esa importancia política, que se traduce en importancia cultural, en importancia artística, en proyección, pues también luego se va a reflejar, solamente voy a citar Gregorio Fernández. No es una casualidad. Luego los viajeros del siglo XVII y del XVIII, sobre todo los del XVIII, nos dirán que en Valladolid está prácticamente vacío, que es un gran escenario donde no vive gente, viven muy pocos, una población pues quizás de 18.000 personas. Todavía en el XVII ha habido pequeños rasgos pero esos son pasos, eso sí que ahí ya los veo que son momentos aislados, con Felipe IV, incluso una boda de Carlos II, son momentos aislados. Es verdad que queda ahí el Palacio Real, incluso en la Guerra de Sucesión, cuando el archiduque Carlos entra en Madrid, pues en dos ocasiones, una María Luisa Gabriela de Saboya, la primera esposa de Felipe V, y otra Felipe V, bueno, pues en dos ocasiones se refugian en Valladolid. Pero ya son cosas mucho más aisladas, mucho más aisladas. Tendremos que esperar mucho para que Valladolid vuelva a tener una cierta proyección política, y es con un contexto totalmente diferente. Por tanto, yo creo que el núcleo, para terminar de verdad, el núcleo político de Valladolid, desde los siglos medievales, se centra en estos siglos, en este largo siglo de finales del XV, XVI, principios del XVII, pero eso va a quedar siempre reflejado en instituciones, porque la Chancillería, casi como representante real, va a estar ahí durante mucho tiempo hasta su desaparición. En un Corpus Christi, creo de principios del siglo 1710, me acuerdo sin embargo el obispo, era Isidro Cosío y Bustamante, pues participaba el presidente de la Chancillería en el Corpus Christi, y iba dentro de su coche de caballos. Y decía alguien que no sabía quién era el carro triunfal, sino el que llevaba la custodia con el Santísimo, o bien el que llevaba al presidente de la Chancillería. Eso prueba todavía que las instituciones de Valladolid, esas instituciones de la época central de la monarquía, pues esas instituciones de Valladolid van a prolongar ese carácter, esa dimensión del Valladolid de la monarquía hispánica, del centro de la monarquía hispánica, con todos sus enlaces y con todos sus enlaces, digo, y vínculos, pues con una red muy importante, urbana, una red de poder
de poderes, de instituciones, de decisiones, de viajeros y de caminos indispensables para las decisiones. No quiero decir nada más por ahora porque son las 9:06 y creo que es mejor que por ahora demos la palabra a la tertulia y que puedan ir saliendo cosas que podamos ir resolviendo. Bueno, me toca a mí. Muchas gracias, Javier. 3 cosas quería decir de Javier antes de pasar a la tertulia. La primera es que es un historiador que a mí me sorprende mucho por la percepción, ¿no? Porque él siente mucho lo que escribe. Entonces, tiene un profundo sentimiento, ¿no? Cuando describe y cuando escribe sus obras. El segundo tema que me gustaría comentar es que no es un historiador al uso. En cierta manera, esa visión